Música y palabras de inspiración, especial de Pascua. Música del Mesías de Händel con el solista invitado Joseph Barron. El dramático oratorio de Händel, El Mesías, pinta con música conmovedora tanto el dolor como el glorioso triunfo sobre el pecado y la muerte. Este es el espíritu de nuestro mensaje de Pascua, que el alma que sufre pueda encontrar una esperanza duradera y una gran razón para regocijarse. Música y palabras de inspiración especial de Pascua, el 2, 3 y 4 de abril, solo en Visión Producciones TV. Hay historias que se cuentan solas, vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos. Porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Región, más que nada acá en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en lugares donde las temperaturas bajan notablemente en el invierno, las pasturas perennes bajan su producción anual de forraje. Por eso, en una cadena forrajera es muy interesante el aporte en calidad y cantidad de los verdeos de invierno. En nuestra zona se siembran en gran cantidad de superficie. Por ahí lo que notamos en los últimos tiempos es que hay una brecha tecnológica y genética importante entre lo que hay de potencial realmente en los verdeos con respecto a lo que se hace con el productor, ¿no? Nosotros hemos medido, por ejemplo, que hay producciones de 1,5 toneladas a 6 toneladas y podemos estar produciendo tranquilamente 10 toneladas de cultivos de verdeo de invierno. Entonces, lo que yo hablé en esta charla, más que nada, es darle pautas al productor básicas para poder producir más pasto en invierno. En eso se basó la charla, con algunas pautas que son necesarias, por ejemplo, la fecha de siembra, que es muy importante, de sembrarlo lo antes posible, porque cada vez que nos vamos retrasando la fecha de siembra, se retrasa el primer pastoreo. También con la fecha de siembra, uno generalmente se dan las condiciones ideales para la siembra de un verdeo, en lo que es humedad y temperatura, entonces la tasa de crecimiento es mucho más alta. Entonces recomendamos para esta zona sembrar entre una ventana del 15 de febrero y 15 de marzo para tener un aprovechamiento de forraje más temprano y mayor producción de forraje durante el año. Otra de las pautas también a mejorar es
la elección de variedades. Nosotros hicimos relevamiento acá en la zona y el productor utiliza muchas variedades que se llama bolsa blanca o variedades no identificadas, y hemos hecho ensayos en campo del productor y nos da que hay una brecha muy importante entre lo que es una variedad mejorada genéticamente a lo que hace por ahí un productor que que siembra una bolsa blanca, que no tiene tolerancia a plagas y enfermedades, que no tiene resistencia al frío, que ya la producción de forraje no es la misma que la que tienen las variedades mejoradas genéticamente, que el INTA en este caso es un precursor y un motor generador de genética en verdeos de invierno. Sí, realmente, bueno, en Santa Elena se hace, digamos, producción de pasturas por un lado, y tenemos también un encadenamiento de verdeos muy interesante. Él utiliza avena, utiliza centeno, a veces utiliza triticales, pero está muy bueno eso también. Otra de las pautas que yo menciono en la charla es esa de poder hacer una cadena forrajera, se puede hacer con distintas especies, una de aprovechamiento temprano y otra de aprovechamiento tardío, pero dentro de la misma especie, por ejemplo avena, que es la más utilizada por su versatilidad, de poder hacer cultivares precoces y cultivares tardíos. Entonces, de alguna forma, tenemos una oferta estable de forraje en el año. En este caso, Santa Elena trabaja con pasturas perennes de base alfalfa y también con verdeos, con una cadena forrajera de verdeos. Hay muchos que trabajan realmente muy bien y tienen una cadena forrajera armada estable durante todo el año, donde tienen las pasturas perennes base alfalfa, que es la reina de las forrajeras perennes, mezcladas con algunas gramíneas, que nosotros yo estoy trabajando también en lo que es manejo de pasturas también, y tratamos de inculcar eso, el buen manejo de las pasturas para tener buenas ganancias de peso y pueda tener persistencia también la pastura durante varios años. Nosotros trabajamos también con los operarios de campo, de enseñarles a manejar el pasto, de medir, de saber cuándo ingresar a la parcela, cuándo salir de la parcela, cuánto remanente hay que dejar, conocer de alguna forma, yo digo, no tan específicamente la fisiología de las plantas, pero ir viendo y ser observadores del sistema de producción que tenemos. Eso es muy, muy importante, porque de alguna manera vamos aprendiendo a manejar los cultivos y eso va a impactar en lo que es la producción de carne en nuestro establecimiento. En principio, la idea hoy era centrarnos en lo que es el manejo en sí del pastizal, que es una cosa fundamental desde el punto de vista de la calidad, la producción que podemos lograr con nuestros pastizales. ¿Por qué manejo agroecológico? Porque bueno, es la aplicación de técnicas agronómicas, pero considerando la ecología del pastizal, o sea, toda su dinámica y sucesión. Voy a comenzar no por la parte de manejo, sino diciendo un par de cosas de la actividad de cría en el país y específicamente en nuestra zona, que es la Pampa Deprimida, porque bueno, considero que de nada sirve el pasto si no tenemos vacas arriba. Así que un poco diagnóstico de situación como para centrarnos del porqué del manejo del pastizal. Esto que vemos acá es una foto de un establecimiento en la Pampa Deprimida, situándonos en esta época, en la época invernal. Fíjense realmente la condición donde realmente el pastizal prácticamente no está porque hay un sobrepastoreo. Es una situación que se da muy comúnmente en invierno en toda nuestra zona. La siguiente. Acá lo que vemos es la zona árida de nuestro país, también situándonos en la época invernal. Entonces, realmente es una zona mucho más complicada porque
como lo mencionó el doctor Rossi en la primera exposición, ellos tienen solamente especies de verano y los establecimientos, incluso hay muchos que ni siquiera tienen alambrado perimetral. No se manejan, se manejan por pastoreos continuos y bueno, esta es la situación que observamos del pastizal y de la hacienda cuando llega la época de invierno. Ahora, ¿en qué nos deriva esto? A nivel país sucede exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros a nivel establecimiento. O sea, hace largo tiempo que tenemos la misma cantidad de terneros, y bueno, yo diría que uno de los problemas que tiene la ganadería en general es que nos faltan terneros. ¿A qué se debe esto? Se debe fundamentalmente a los índices de destete que tenemos. O sea, si vamos al promedio a nivel país, estamos entre un 60 y un 65% de destete. Cuando pasamos a nuestra zona, que es un poco mejor, porque bueno, tenemos pastos de invierno, aparte de los de verano, pasamos a un 70-75% de destete. Bueno, esto fundamentalmente es porque hay un bajo porcentaje de preñez. O sea, un bajo porcentaje de preñez debido fundamentalmente a la falta de comida. A la falta de comida, sobre todo en la época invernal. Aquellos que tienen establecimientos con estacionamiento de servicios, bueno, en julio, en nuestra zona, en julio, agosto, septiembre, es cuando tenemos la aparición de terneros. La vaca pare, tiene que empezar a producir leche, y si no tiene alimento, la leche la produce comiéndose a ella misma. O sea, la vaca toma reservas, reduce su condición corporal y le cuesta después poder mejorar la situación si no tenemos una buena alimentación antes de llegar a la época de servicio. Y eso explica los bajos porcentajes de destete, sobre todo por el bajo porcentaje de preñez que tenemos en general en la ganadería argentina. Sigamos. Por otro lado, yo diría que cría es sinónimo de pastizales. O sea, si vamos a las diferentes zonas de nuestro país, entre el 70 y el 100% de la base forrajera de los establecimientos son pastizales naturales o naturalizados. Entonces, no queda más remedio. Tenemos que, si queremos mejorar la situación de rentabilidad de nuestros establecimientos, tenemos que aprender a manejar los pastizales para sacarles el jugo. O sea, si nosotros sabemos manejarlos, podemos aumentar la producción, la calidad y otra cosa fundamental, la distribución del pasto a través del año. Sigamos. Me permito poner esta foto. Esto es un mensaje. Sabemos nosotros que los neozelandeses son conocidos en el mundo como los mejores manejadores de pasto que hay. Este es un mensaje que hace unos años se envió, que fue nombrado Tambero del Año, Nueva Zelanda, y fue un mensaje específico para los productores argentinos. Fíjense lo que dice. Ustedes están demasiado tiempo sobre sus tractores. Yo estoy mucho tiempo sobre mis pasturas. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos está faltando. Tenemos el pasto, en general es un pasto que no lo sembramos, vino ya con el campo, entonces no le damos el valor que tiene para generar rentabilidad.
en general vemos pastizales que están degradados, que han perdido las especies de mayor calidad, y entonces, por ende, las producciones disminuyen. Ahora, entonces, si tenemos baja producción del pastizal, básicamente lo que tenemos, lo que vemos en los diferentes establecimientos, salvo excepciones muy honrosas, es que tenemos escasez de las especies de calidad, hay abundancia de malezas, tenemos, por otro lado, una sobrecarga en los establecimientos y, por otro lado, una deficiente nutrición no solo de las vacas, sino del pastizal también. Son cosas que vamos a tratar de ir viendo a través de los encuentros que nos quedan. Entonces, para mejorar la situación del pastizal, ¿qué herramientas tenemos? En principio, todo lo que es el manejo del pastoreo, o sea, descansos periódicos y estacionales de las diferentes comunidades. Si nos faltan especies, vamos a ver cómo se puede hacer una intersiembra de especies mejoradoras en forma eficiente. Después, adecuar las cargas a realmente cuál es la producción de nuestros pastizales, qué cantidad de forraje tenemos en el campo. Y el tema de fertilización estratégica de acuerdo a las especies y de acuerdo a la situación de los suelos. Para recordarles en 2 diapositivas un poco la base de lo que dijo el doctor Rossi en la primera exposición, en nuestra zona, en la Pampa deprimida, distinguimos básicamente o agrupamos 4 comunidades que dependen del suelo y de la topografía, o sea, en qué posiciones se encuentran dentro del relieve. Tenemos comunidades de loma que en general, en la mayoría de los casos, están ocupadas por agricultura, salvo que las lomas sean lo que llamamos en la zona overa, donde tenemos suelos alcalinos, formando manchones con los suelos de mayor calidad. Un pastizal de media loma, donde en general las medias lomas tienen en el subsuelo problemas de alcalinidad. Una comunidad que le decimos en la zona de barro blanco, sobre suelos totalmente alcalinos, son las comunidades más pobres y las que más fácilmente se han degradado con el mal manejo. Y las especies de bajo dulce, que son hoy día las que mayor potencial de producción y de respuesta tienen en nuestra área. La otra cosa que les mencionó el doctor Rossi es que tenemos especies que desarrollan durante otoño, invierno y primavera, y otras especies que son de otoño, primavera, verano y otoño. Estas conviven en el pastizal y bueno, depende el manejo que se da, es cómo se encuentran, en qué situación. En general, las que primero se pierden son las especies de invierno, porque, bueno, es donde tenemos menor producción y hay mayor sobrepastoreo, como ya vimos en las fotografías iniciales. Acá vemos, o sea, cuando hablamos de comunidades de pastizal, no existe una sola comunidad, sino que es algo dinámico, donde van apareciendo unas especies, van desapareciendo otras, de acuerdo al manejo, al clima, a cómo varía el clima. Entonces, nosotros distinguimos a estas especies con
las agrupamos con diferente nombre. O sea, tenemos las especies de mayor calidad y en general las de mayor producción, que son las decrecientes, o sea, con un mal manejo son las primeras que se van perdiendo. Esas son las que dominan cuando nosotros tenemos un pastizal de excelente calidad. Después vienen las crecientes, que son las de segundo orden, pero que van ocupando los lugares que dejan libres las especies de mayor calidad cuando van desapareciendo. Y por último, pasando de un pastizal bueno y un pastizal regular, a medida que seguimos con el sobrepastoreo, con la sobrecarga y el mal manejo, empiezan a aparecer especies invasoras que son lo que normalmente denominamos malezas y que terminan dominando el pastizal. Para que tengan una idea, en nuestra zona el pastizal que se degradó totalmente termina en un gramillal o termina en un pelo chanchal en el caso de que estamos en un barro blanco. O sea, ese es el último grado de degradación del pastizal. Cuando nos encontramos con un potrero que es toda gramilla o nos encontramos con un potrero que es todo pelo de chancho. Ese no era el pastizal original. Es a lo que se lo llevó por el mal manejo. Pues vamos a ver algunas especies de las que deberían estar. Bueno, esto para que entiendan, porque bueno, en general es más difícil entender los gráficos con curvas y con líneas que si lo hacemos por bloques. Es repetir lo que vimos en lo anterior, donde los bloques verdes son las especies decrecientes, que a medida que vamos manejando mal el pastizal van disminuyendo. Las de los bloques negros son las especies crecientes, que primero aumentan y después también disminuyen. Y las que están en rojo son las invasoras, que son las que terminan por último dominando el pastizal en los últimos estadios. Sí. Entonces, nosotros desde ya, como vimos, tenemos una cantidad importante de especies y en un manejo que hagamos no vamos a poder favorecer a todas. Vamos a tener que hacer una selección de qué especies son las mejores desde el punto de vista de lo que yo busco para cada potrero. Nosotros a esas especies las denominamos como especies clave de manejo. ¿Qué características pueden llegar a tener esas especies en general? ¿Qué buscaría uno? Un alto potencial de producción de forraje, desde ya. Queremos producir más en la misma superficie. Que tengan buena calidad y preferencia por la hacienda, porque eso nos va a dar un mayor consumo por parte de la hacienda. Y bueno, en el caso que tengamos recría o invernada, como vamos a ver en la última clase, es fundamental tener un buen consumo para lograr un buen aumento de peso. Que tenga una buena distribución actual o potencial en el potrero. O sea, si tengo dos plantas y la planta sí es muy buena, sería bueno que todo el potrero estuviera cubierta, pero hay poco y nada. Tenemos que elegir para el manejo a la que le sigue en calidad o potencial de producción. No podemos esperar manejar por esa especie y que en algún momento la vayamos a tener cubriendo el lote. Tenemos que empezar con lo que tenemos y seleccionar lo mejor y en base a eso vamos a manejar el lote. Como decía, buena distribución actual y potencial y preferentemente de ciclo perenne. El doctor Rossi les dijo que tenemos especies anuales, especies bianuales, o sea que duran 2 años, un poquito más,
y especies perennes que duran más tiempo. Se nos facilita el manejo si las especies que tenemos son perennes, porque en el caso de las anuales, si no tenemos en cuenta el tema de la resiembra, se van a ir perdiendo. En el caso de las perennes no es tan así, por eso se facilita el manejo. Acá tenemos un cuadro con posibles especies clave de manejo que están divididos de acuerdo a la comunidad, como vimos las distintas comunidades, y en invernales y estivales. Entonces, en el caso de que tuviéramos una loma, nosotros buscaríamos tener desde ya cebadilla criolla, es el mejor pasto de invierno que tenemos. Por algo se produce semilla y se siembran en las pasturas cultivadas. Tenemos también todo lo que es tréboles de carretilla, que son bastante lábiles, son anuales y en general están bastante desaparecidos de nuestros pastizales naturales. Pero bueno, los tréboles de carretilla son parientes de la alfalfa, como para que tengan una idea de la calidad que tienen, si bien el ciclo es distinto, es invernal. Otras especies que podemos tener, bueno, flechillas, poas, son menos conocidas, pero son especies de buena producción y de calidad bastante adecuada. Y en el caso de las estivales, bueno, conocido pasto miel, y todo lo que es colas de zorro o plumerillos, depende de la zona, le dicen diferentes nombres, que bueno, son buenas productoras de verano. A medida que vamos bajando, bueno, vamos pasando a diferentes especies. No quiero, este cuadro va a quedar y desde ya la idea es que ustedes lo puedan tener. No quiero perder mucho más tiempo en esto, pero bueno, ven que de acuerdo a la comunidad tenemos diferentes especies que pueden llegar a ser indicadoras de manejo y entonces nosotros vamos a manejar de acuerdo a la especie que elegimos, que queremos que domine, o las especies que queremos que dominen en ese potrero. Sigamos. Entonces, como les dije, no podemos favorecer a todas. Tampoco podemos favorecer a las de invierno y las de verano en el mismo lugar, porque si no tendríamos más tiempo descansando el campo que produciendo. Y me parece que nosotros lo que queremos buscar en nuestros establecimientos es producción y al mismo tiempo conservar y mejorar los pastizales. Entonces, una solución para esto es favorecer a las especies invernales en las áreas más altas del campo. ¿Por qué? Porque tenemos mayor piso en invierno y menores probabilidades de inundación, que es una de las cosas que nos puede ocurrir en invierno en las áreas bajas. Y favorecer a las de verano en las zonas bajas, ¿por qué? Porque tenemos un mayor nivel de humedad y una menor afectación por las sequías, que es el problema que podemos tener en verano. Entonces, eso ya nos da un corte de a qué especies favorecer en los diferentes potreros y bueno, después, en base a esto, seleccionar qué especies tengo en el potrero, de acuerdo, si voy a favorecer las de invierno, bueno, ¿cuáles de invierno? Si voy a favorecer a las de verano, ¿cuáles de verano? Ahora, esto no quiere decir que entonces yo voy a tener en las lomas, las de invierno, en los bajos, a las de verano. Yo voy a tener todas las especies. O sea, mi manejo no va a ser que se pierdan las especies de verano en las áreas altas y se pierdan las de invierno en las áreas bajas. El tema es que el manejo lo voy a hacer para favorecer a aquellas especies de acuerdo a la zona donde estoy.
Ahora, ¿esto qué significa? ¿Lomas las de invierno y las de verano en el bajo? No, porque hay muchos establecimientos en nuestra zona que tienen poco y nada de lomas. En general son establecimientos todos bajos, pero bueno, siempre tenemos, aunque sea el establecimiento todo bajo, siempre tenemos una zona más alta y una zona más baja. Eso nos va a dar pauta de a qué especies favorecer en cada zona. Sí. Entonces, ¿qué debemos lograr? En principio, resumiendo esto, aumentar la producción de pasto, ajustar la oferta con la demanda de pasto, para que tratemos de que no ocurra lo que vimos en las primeras diapositivas. Mejorar la eficiencia de cosecha de pasto, porque bueno, de nada vale que lo produzcamos y después lo desperdiciamos. Y realizar reservas y transferencias de pasto. Hay mucha gente que dice, bueno, realizar reservas es algo caro, en realidad es un número, porque bueno, si vamos a hacer un rollo de 400 kilos puede estar hoy día en 3.000 a 4.000 pesos. El rollo es un numerito, hacer reservas, pero si comparamos, ¿qué sucede si nosotros no tenemos esos rollos, los precisamos, los tenemos que salir a comprar en esta época? Por supuesto, el valor va a ser otro, si nos vemos ahogados, y ni que decir si nosotros por no tener pasto para darle a las vacas no se preñan, entonces perdemos de lograr un ternero que hoy día puede estar, no sé, 20, 25 mil pesos, y ni que decir si se murió la vaca, porque a la pérdida del ternero le tenemos que sumar la pérdida de la vaca, por no tener ese rollo. Entonces, yo no digo que hay que hacer reservas, ni que no hay que hacer. Cada establecimiento define su manejo, pero me parece que cuando definimos el hacer o no hacer reservas, tenemos que tener en cuenta estos números. Sigamos. Entonces, bueno, lo fundamental para esto, primero, es dividir. Porque si no tenemos divisiones, la que maneja el pasto es la hacienda. No lo manejamos nosotros. Por suerte, con el alambrado eléctrico, hoy día los costos de hacer divisiones han bajado enormemente, pero hay otro tema, que si nosotros vamos a dividir junto con las divisiones, tiene que acompañar el acceso al agua. En general, cuando se hacen las divisiones, hay gente que tiene las aguadas dentro de los potreros, hay gente que tiene las aguadas entre dos potreros, y a mí me parece lo más adecuado tener las aguadas dentro de las calles de circulación, y de esa manera, estemos en el potrero que estemos, van a tener acceso y vamos a tener que hacer menor cantidad de aguadas, ¿no? Que también es una inversión. Yo les puse esa foto satelital ahí arriba, porque bueno, fíjense, hay zonas donde realmente es complicado hacer una perforación y llegar a la napa, que están muy profundas como para tener agua para la hacienda. Cuando vamos a las zonas áridas, la hacienda se maneja con lo que se llama tajamares. Los tajamares son como lagunas, se arman bordos que atajan la circulación del agua que viene de las áreas altas, y entonces esa es el agua que después consume la hacienda. Por supuesto, como les dije, en estas áreas áridas o semiáridas hay muchos establecimientos que no tienen ni siquiera alambrado perimetral. Decirle que divida, bueno, si ni siquiera tenemos el alambrado perimetral, ¿cómo hago? Bueno, lo que hemos hecho
gente que hemos trabajado en alguna época en esas zonas, lo que se hace es un pastoreo rotativo cercando los tajamares. Entonces, cuando nosotros queremos que la hacienda pase de un lado a otro, cerramos un tajamar y abrimos otro, y ese es el pastoreo rotativo que se hace en esas zonas. Nosotros tenemos la fortuna de que contamos con alambrados y bueno, nos falta por ahí el manejo más afinado de los potreros para poder achicarlos. Sí. Entonces, bueno, para resumir esto, tenemos el pastoreo continuo donde tenemos la mayor desaparición, en general es lo que ha sucedido a nivel país, y por eso tenemos los pastizales que tenemos hoy día con el nivel de degradación, donde la vaca elige lo que más le gusta, va, lo come, se termina desapareciendo, son las especies, como mencionamos hoy, decrecientes. Un principio de mejoramiento es tener si hay algún alambrado, cerrar una parte en el momento mayor crecimiento y eso diferirlo para el momento de menor crecimiento para hacer una suplementación de la hacienda. Y por otro lado tenemos todo lo que es el rotativo, que bueno, todo el mundo lo conoce, donde podemos tener alambrados electrificados fijos o en franjas a través de los carreteles con hilo electrificado. Ahora, ¿esto es una solución para el manejo del pasto? No, podemos tener sobrepastoreo aún teniendo un manejo rotativo. Si nosotros lo que tomamos como manejo rotativo es dar vuelta como si fuera una caldecita, lo más probable es que si no tenemos en cuenta el pasto y el manejo que tenemos de dar el pasto, terminemos haciendo sobrepastoreo dentro de un pastoreo rotativo. Por supuesto, va a ser mejor que el otro, que las vacas hacen realmente lo que quieren en el continuo, pero tenemos que tener en cuenta algunas otras cosas aparte de hacer un pastoreo rotativo. Sí. Entonces, bueno, ¿qué debemos conocer de las forrajeras? Sus características de crecimiento, momento de producción, la calidad de las especies, como vimos hoy, el ciclo que tienen las diferentes especies, y en definitiva su posibilidad de manejo para la sobrevivencia de esta especie. Sigamos. Entonces, manejar el pastoreo es para lograr un buen rebrote. Y para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué debemos conocer? ¿De qué depende? Tenemos que tener en cuenta que las especies tienen un meristema apical desde el cual hay un crecimiento de las plantas. Por otra parte, debe haber un remanente fotosintético, o sea, que produzca a través de la clorofila energía para lograr ese buen rebrote. Y por último, tenemos que saber que las especies se manejan para su rebrote a través de reservas que tienen. Entonces, esto es lo que debemos conocer de la especie y qué hace al manejo. Sigamos. Para que tengan una idea, puse como ejemplo esta mata de cebadilla criolla con un gráfico para que vean realmente, uno en general lo que sabe o lo que ve es la mata de pasto
con las hojas, y en general no abrimos un macollo para ver qué hay adentro. Entonces, fíjense en el grafiquito que está en marrón, donde tenemos una yema apical, en la cual origina el crecimiento de las diferentes hojas, y va a terminar en algún momento produciendo la vara floral. Y en los costados de las hojas tenemos otras yemas axilares que van originando nuevos macollos, o sea, van originando ramificaciones en estas especies gramíneas. Sé que hay gente de diferentes lugares del país, incluso de otros países. Lo que vamos a hablar acá para las especies gramíneas se da en forma similar, sea la gramínea que tengan ustedes en su zona como especie creciendo en sus establecimientos. Fíjense, en el gráfico en negro tenemos un macollo donde hay hojas, tenemos una zona de vainas que forman como un falso tallo, y después hay unas zonas de crecimiento. Hay una zona en la base de las hojas, que es la zona de crecimiento de las hojas, y hay una zona de crecimiento de las vainas en la base del tallo. ¿Cómo funciona? Como cualquier ser vivo, las forrajeras dependen de la energía para crecer. La ventaja que tienen con respecto a nosotros es que a través de la clorofila, la fotosíntesis, ellos generan sus propios azúcares y almidones, que son los que utilizan como energía para el crecimiento. Entonces, la hoja produce esos azúcares que bajan a través de las vainas y tiene una zona de acumulación de reservas. En este caso, en las gramíneas, es la base de las vainas, que es el cuello, y la zona superior de las raíces. Ahí se acumulan los azúcares como almidones. Ahora, cuando entra a pastorear la vaca, en un primer corte va a cortar gran parte de las hojas, pero como queda el área de crecimiento que está en la base de las hojas, si retiramos a la hacienda, el rebrote va a ser inmediato, va a ser rapidísimo, porque es elongación de hojas. Si seguimos dejando a la vaca, ya va a ir bajando en el consumo de la planta, va a comer todas las hojas, va a dejar las vainas, y bueno, dentro de las vainas queda algo de azúcar. Entonces, y a su vez dentro de las vainas hay hojas nuevas, con lo cual hay un rebrote, si bien más lento en relación a, como describimos en el inicio, tenemos un rebrote en base a esos azúcares. Pero si seguimos consumiendo, ya no quedan azúcares en el falso tallo, y entonces la planta va a tener que hidrolizar los almidones que tiene en el cuello para poder producir azúcares, para poder rebrotar. Y eso lleva tiempo. Entonces, esto para que tengan una idea, que realmente no es comer a donde sea y el rebrote va a ser el mismo. Depende de donde coma y de qué deje de remanente, va a ser la velocidad de remanente que voy a tener. Entonces, de eso va a depender si yo voy a tener 4 pastoreos en el año o voy a tener 6 pastoreos en el año o más. Va a depender del manejo y esto va a depender a su vez de cada especie, de hasta dónde podemos comer y desde cuándo podemos comerla. Sigamos. Lo que va a suceder es esto, que se ve en el grafiquito. Si nosotros consumimos la planta a un nivel adecuado, vamos a tener un rebrote más rápido que si la bajamos
consumimos más porque, bueno, queremos comer más pasto, y entonces el rebrote va a ser más lento y el próximo pastoreo lo vamos a tener mucho más alejado. Eso termina siendo menor producción de pasto a través del año. En el caso de las leguminosas, bueno, en nuestra zona las que más abundan son el trébol blanco y el lotus tenuis, son las que por excelencia tenemos difundidas en nuestros pastizales naturales. En el caso del trébol blanco, la reserva está dada en el estolón, que es ese tachito que va rastreando por el suelo, y lo que consume la hacienda es solamente hojas. Entonces, realmente el trébol blanco no se ve afectado por el pastoreo. Tiene rebrotes inmediatos porque, bueno, no se afecta a nivel de reserva porque están en los tallos pegados al piso. En el caso de Lotus tenuis, que es la que sigue, vamos a ver, le puse ahí Corniculatus, que es el cultivado, y Lotus tenuis abajo para que vean el diferente porte de planta. O sea, el Corniculatus es una planta más erecta, el tenuis, el que tenemos naturalizado en nuestros campos, es una planta más postrada, donde las reservas se encuentran en la base de las raíces y en la base de los tallos. En el caso del Lotus tenuis, como gran parte de los tallos están postrados y pegados al piso, entonces no va a tener demasiados problemas tampoco con el tema de reservas. La vaca no llega a consumir esos tallos postrados que están pegados al piso. La familia está presente en la zona desde el año 1900. Por eso para nosotros es sumamente importante preservar el recurso tierra en cuanto a su calidad y a sus digamos, particularidades, lo más afín posible a lo que fue originalmente y tal como lo recibimos nosotros. Y en ganadería lo que hacemos es lo que se denomina ciclo completo, es decir, hacemos el proceso de cría, recría e inverne de la propia producción. Nosotros incorporamos la raza Aberdeen Angus Colorado en 1960, que es cuando empezó a tener auge. Nosotros estamos muy próximos aquí a la localidad de Bonifacio, que es donde tuvo origen la raza en la Argentina, donde estuvieron las cabañas primigenias de esta raza. Así que ahí arrancamos con la cabaña persiguiendo un objetivo, tener un animal que se adaptara a las condiciones de producción en las cuales nosotros entendíamos que tenía que funcionar el ciclo completo. Es decir, tenían que ser animales moderados, con facilidad de engorde a pasto, que si es posible lograra novillos que se terminaran antes del segundo invierno. Y hemos ido incorporando tecnología al ciclo completo. Por ejemplo, algo que fue trascendental para nosotros fue la utilización de la planificación del pastoreo, por el cual los animales no permanecen en una parcela a lo sumo por más de 2 o 3 días, con lo cual se logra una buena distribución de fertilidad en los lotes, amalgamado con la gestión de una agricultura que está basada precisamente, entre otras cosas, en la integración del animal. Sobre el año 1990 nosotros arrancamos con siembra directa, o sea que ya llevamos prácticamente 30 años que no se ara ningún potrero en Santa Elena. Eso hace que tengamos una buena provisión de materia orgánica. Tratamos de mantener siempre los suelos cubiertos, porque ese es parte del secreto también, y diversificamos lo más posible cultivos, alternándolos con cultivos forrajeros, cultivos de cosecha, y tratamos de utilizar el animal como convertidor biológico para transformar en los residuos de la agricultura y transformar los residuos que se oxidan y que no son aprovechables o que no son tan disponibles para la próxima cosecha. Aceleramos su descomposición con la participación de los animales. Así combinado, el sistema nos permite llegar con un novillo a los 18 meses, a fin de febrero, principio de marzo, que en algún caso sale directamente de campo. Hemos logrado sacar hasta el 40% directamente desde campo. El objetivo final, quiero aclarar, es que salga todo de campo,
pero cuando llega el mes de marzo y hay que darle lugar a entrada a los destetes, esa hacienda se saca del campo, se encierra corral y se termina corral con silaje, con silo de autoconsumo de grano de maíz y un concentrado proteico. Los terneros, una vez destetados, se manejan, van a pastura, de pastura van a verdeo hasta el mes de septiembre, y del mes de septiembre hasta febrero, que van a encierre, fin de febrero, principio de marzo, están exclusivamente sobre pasturas manejados en rotativos con cambios diarios o cambios cada 2 días. De esa manera logramos, el objetivo de tener ganancias de peso que nos permiten a ese novillo llegar con buen peso a fin de febrero, y a la vaquillona, que va a ser la vaquillona de reposición, también nos permite llegar con un ritmo de crecimiento que garantiza que por lo menos una buena proporción de ellas están en los 260 kilos para el entore de 15 meses que necesitamos nosotros. Eso se hace en el mes de noviembre y diciembre. Todo lo que es el rodeo comercial, las vaquillonas de rodeo comercial son todas puras controladas, son sometidas a la aprobación de los inspectores de Angus, cuando llega el momento del tacto y hay excedente de vientres, esos vientres se salen a venta. En el caso de nosotros vendemos también toros puros, el excedente de toros de pedigrí se vende, y vendemos también toros puros controlados que se seleccionan dentro de la cabeza de parición de vaquillonas comerciales de 15 meses y de terneros provenientes de las vacas con último ternero, es decir, las vacas que cumplieron 9 o 10 años de servicio en el rodeo, y que cuando arrojan su último ternero también los ponemos en observación para ver si, porque entendemos que esa es la genética más adaptada al ambiente, porque han superado todos los contingentes que pueden haber ocurrido durante todo ese tiempo. Así que bueno, eso es más o menos en síntesis general. No sé si se me olvidó algo de lo que nosotros hacemos. Un poco la idea de la charla que se brindó estuvo orientada a hacer hincapié en algunos puntos críticos o centrales de lo que es la invernada. Básicamente arrancando desde el ternero en la invernada de estos sistemas, la importancia de contar con un buen ternero que ya venga con una buena nutrición predestete, lo cual eso impacta en la eficiencia posterior del ciclo de invernada. Mostramos algunos datos de cadenas de alimentación, combinaciones de alimentación para este tipo de sistemas mixtos, en donde hay recursos de la agricultura y recursos pastoriles, para una invernada, básicamente apuntando a una invernada de pesada, de novillos arriba de 450 para arriba. Algo de información brindamos en particular también sobre posibilidades de algún novillo de pasto o de campo como otra alternativa. Y ahí expusimos algunos valores o relaciones de costos de alimentación, y bueno, la importancia de incluir el pasto sobre todo en estas coyunturas donde el costo de los concentrados, los granos, etcétera, son con una relación bastante ajustada con el valor de la carne, que si bien es bueno, pero bueno, básicamente apuntando a eso, y haciendo hincapié en la posibilidad de poder incluir pasto dentro de las dietas de recría, y el grano complementando el grano o el picado dentro de las dietas de recría y terminación de novillo, ¿no? Planteamos la importancia de tener un buen ternero que venga al pie de la madre con buenas ganancias de peso en esos primeros 120 días postparto. Hay información ya experimental y científica que demuestra ventajas en la vida posterior. Primero al destete, ¿no? Con ventajas con unos 30, 40 kilos más de peso al destete, lo cual en el ciclo total de un novillo va sumando. 40 kilos es mucho, pero aún así hemos visto, por ejemplo, en trabajos ya de 3 años que tenemos hechos a nivel de campo en la experimental, en donde aún no habiendo diferencias de peso en el ternero recién destetado, después en la invernada posterior, los que vinieron con mejor condición, más desarrollo,
sí tienen ventajas en todo el periodo de invernada y lo mantienen hacia el final, digamos, lo cual eso es un punto interesante a remarcar, sobre todo en donde queremos que estos sistemas de invernada vayan a ganancias de pesos buenas para poder tener invernadas cortas, pesadas, ¿no? Ese es un poco el desafío que tienen los sistemas regionales y nacionales, ¿no? Llegar a invernadas de novillo pesado, más pesado, y con periodos cortos que no nos entren en otro invierno a consumir pastos de alto costo como es el invernal, o recursos de alimentación de alto costo, ¿no? Lo que vemos que en esas recrías bien manejadas, tenemos mejor desarrollo muscular. Vos mencionaste, queremos un novillo que tenga músculo, no un novillo que tenga hueso, que tenga carne, y bueno, nos da consistentemente en los 3 años diferencias diarias de ojo de bife, que por ejemplo es una expresión de muscularidad de alguna forma, el corte más caro sería, ¿no? Que el bife de chorizo, del longísimo dorse, digamos, y las tropas, los lotes de novillo que tenían una recría y un engorde, digamos, ajustado, tuvieron sistemáticamente mayor desarrollo de área de ojo de bife. Tuvieron mayor proporción de animales con engrasamientos superiores y una grasa de cobertura mejor. Entonces, bueno, son cosas, no son grandes novedades, pero son números concretos de un número interesante de animales que permiten, digamos, de alguna forma ponerle rigurosidad a estos valores, ¿no?